Saludos iglesia, es una alegría saludarlos a cada uno de ustedes. Ya quisiera estar en persona para poder abrazarlos y estar compartiendo con ustedes en el templo. Hoy tenemos un domingo de descanso, luego, ¿verdad?, del evento que tuviéramos en Branches de las cenas de acción de gracia. Gracias a todas aquellas manos que colaboraron, que dijeron sí, heme aquí presente para poder lograr que muchas familias y muchas personas pudieran tener una cena de acción de gracias. Gracias y estamos eternamente agradecidos por todos aquellos que colaboraron. Hoy estamos en un domingo de descanso, pero no un descanso del Señor. Nosotros mantenemos nuestra relación con el Señor constantemente, pero sí de reunirnos como iglesia en el templo. Quiero que este día de hoy aprendamos mucho juntos y también adoremos al Señor juntos como si estuviéramos en el templo. A continuación les tenemos una alabanza en el nombre del Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you're almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you're almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Whoa, 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 eres increíble. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú
solo tú. En el día de hoy vamos a continuar esta serie que el pastor ha estado predicando estas últimas semanas y es en relación a nuestro propósito, es en relación a nuestra labor en el arado, ¿verdad? A cómo nosotros ponemos nuestras manos para poder ayudar a otros, incluso a nuestros pastores y a líderes en nuestra iglesia. Y hay dos maneras en que nosotros podemos hacer esto. La primera es haciendo nuestra parte y la segunda es orando. Acompáñenme en esta mañana en este mensaje. Vamos a ir a la Escritura para explicarles cómo nosotros podemos hacer nuestra parte y también orar para ayudar con nuestro propósito en la iglesia. Y la lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos. Busquemos el libro de Hechos, Hechos capítulo 6, del 1 al 4, y luego vamos a brincar del 1 al 7. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se aquejaron los judíos de habla griega con los judíos de habla aramea, o sea, los que hablaban hebreo, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Estamos viendo en esta palabra tantos temas interesantes que podríamos desarrollar, pero esta mañana yo lo que quiero es discutir con ustedes las diferentes labores que habían en ese momento. En ese momento en que los discípulos, una vez ya Jesús había fallecido, estaban reunidos y organizándose para esparcir el evangelio. Y aparece un problema. Y el problema que aparece es que no se estaba haciendo justicia en la repartición de alimentos. Y yo podría hablarles un sinnúmero de cosas sobre la justicia en ese momento, pero lo que quiero en esta mañana con esta palabra es que ustedes vean que hay diferentes labores aquí en lo que está sucediendo. Inmediatamente en este problema, la gente, ¿qué hizo? La gente dijo: aquí hay un problema y tenemos que recurrir a resolver este problema. ¿Y cómo vamos a hacer? Inmediatamente sucedió lo mismo que sucede hoy en día. Cuando hay un problema en la iglesia, o hay un problema en el trabajo, hay un problema en algún lugar en el cual nosotros estamos laborando o trabajando, ofreciendo voluntariamente nuestra ayuda, miramos a los jefes, miramos a las personas con más autoridad. Si yo, Anabel Flecha, hubiera estado en ese momento ahí, rápido hubiera volteado la cabeza, hubiera mirado a los discípulos y hubiera hecho como que hay que resolver esto. Y lo mismo sucede hoy. Si hay algún problema, rápido tendemos a mirar a los líderes de la iglesia o a los pastores o las personas que tienen cierta autoridad, como quien dice: hay un problema, resuélvanlo. Hace muchos años atrás escuché una frase que yo entiendo que yo se las he mencionado a ustedes en varias ocasiones, y es la frase de: las ovejas paren ovejas y los pastores cuidan y alimentan a las ovejas. ¿Qué quiero decir con esto? En que hay diferentes labores en la iglesia. Las labores que hacen los miembros de la iglesia es muy distinta a la labor que hacen los líderes o hace el pastor de la iglesia.
Las ovejas tenemos la responsabilidad de parir más ovejas, de traer más ovejas a la casa del Señor, de presentarles la palabra a otras personas. Los pastores o los líderes, entonces tienen que cuidar de las ovejas, alimentarlas. ¿Y cómo nos van a alimentar? Con la palabra, con su sabiduría, con sus consejos. Y fíjense bien en este pasaje que uno de los discípulos dice, tenemos que asignar a otras personas para que se encarguen de la repartición de estos alimentos a las viudas, porque nosotros no podemos abandonar nuestra obra de repartir o esparcir el evangelio a otros. No podemos privar a otros de llevarles la palabra del Señor para ocuparnos en otros ministerios de la iglesia en los cuales podemos asignar a otras personas que trabajen en ellos. Y les voy a traer un ejemplo que también lo podemos usar en el día de hoy. El ejemplo es que cuando llegó el COVID a nuestras vidas, cambió totalmente nuestras vidas, a todo el mundo. Nuestras vidas fueron diferentes, completamente diferentes. El COVID alteró todo, los trabajos, las iglesias, las entidades, las escuelas. El COVID alteró todo. Para algunos el COVID fue un alivio, porque así podían bajar revoluciones y tomarse unas vacaciones intermitentes. Para otros es hacer las cosas con más calma. En el caso de nosotros en Branches, tuvimos que rápido improvisar, ¿verdad? Y empezar a preparar grabaciones para poderlas transmitir en las redes sociales, porque no queríamos dejar de llevar la palabra del Señor a las personas, porque no había excusa, había que hacerlo. Y para muchos de nosotros fue una bendición, porque los domingos entonces podíamos apreciar desde nuestras casas el mensaje del pastor que podía brindar en nuestra iglesia. También las alabanzas, las adoraciones, y era bien interesante. Era cómodo yo levantarme apenas unos minutos antes de que comenzara el servicio, quedarme en mi ropa de dormir o en mis pijamas, prepararme el desayuno. En mi caso era prepararme mi café y sentarme con mi tacita de café frente al televisor para poder apreciar el servicio. Interactuábamos, cantábamos, escuchábamos la palabra del Señor en la comodidad de nuestro hogar. Yo no tenía que preocuparme en qué ponerme, o cómo me iba a maquillar, o cómo me iba a peinar, porque no tenía esa preocupación. Esa comodidad la tenía en mi casa y no tenía que pensar en más nada. Imagínense a las madres con niños pequeños, el tener que un domingo levantarlos temprano y prepararlos, que si se bañen, que vístanse, darles desayuno para antes de ir a la iglesia y tenerlos listos para poder estar presentes en la iglesia. Es una lucha los domingos, no es fácil levantarse un domingo y decir voy a ir a adorar al Señor, pero siempre lo hacemos por ese amor que le tenemos al Señor. Y los felicito porque siempre llegan y están presentes en la iglesia. Y el COVID nos facilitó esa situación, pero también está el otro lado de la situación. El otro lado de la situación es que para los que estábamos a cargo de preparar ese video que ustedes fácilmente podían recibir el domingo en sus casas, era una ardua labor. Los que teníamos que preparar el mensaje, teníamos que grabar nuestro mensaje y no saben cuántas veces había que cortar la grabación y continuar, buscar los elementos necesarios para poder hacer una grabación propia. Los que cantan tenían que buscar el sonido perfecto, la pista perfecta para que todo se pudiera escuchar bien en la grabación. Si nosotros queríamos que ustedes, la comunidad, la congregación, participaran conjunto con nuestro servicio y nuestro mensaje, enviábamos con anticipación a sus casas personas con algunas cosas, con velas o algunas otras cosas para que pudieran interactuar con nosotros. Toda esta producción se llevaba en una semana o quizás menos, porque había cierto día que había que entregar esa grabación, esos videos, esos mensajes, todo a una persona en específico para que esa persona entonces preparara y editara el video y estuviera todo listo, bien bonito y presentable el domingo a las 11 de la mañana para que usted disfrutara. La labor era ardua y nos cansábamos y nos preocupábamos y corríamos y grabábamos y todo. Y también añadimos a esto que como líderes tuvimos la pérdida de un líder en nuestra iglesia, nuestro querido Leo. La conexión emocional que teníamos con él
el peso sentimental de lo que había sucedido, más toda la responsabilidad que teníamos de continuar y levantando una iglesia en medio de una pandemia, era sobrecogedor, era difícil. Y en momentos así nosotros entonces tenemos que reevaluar y pensar qué nosotros estamos haciendo como iglesia. Los pastores y líderes son humanos y tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros. Y ahí es cuando nosotros como miembros de la iglesia hacemos nuestra parte. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es el ministerio del que el Señor te ha llamado a servir? El Señor te ha llamado y le has dicho, heme aquí. ¿En qué manera te puedes acercar y decir, quiero ayudar a mi iglesia, quiero trabajar para mi iglesia, quiero ayudarles con la carga? ¿En qué momento usted puede decir, me voy a quedar temprano, voy a ir temprano a la iglesia para ayudar en las preparaciones de servicio? O me voy a quedar después del servicio para ayudar a todos los hermanos entonces a dejar todo listo, el edificio listo o las facilidades listas. ¿En qué manera puedo yo decir, pastor, en cómo lo puedo ayudar? Quiero pertenecer a un ministerio, pero no sé cuál ministerio usted me podría ayudar. Hay muchas maneras. Y por eso es que esto es haciendo nuestra parte, respondiendo a ese llamado, respondiendo a ese propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Porque no se trata de cuánto el Señor me pueda dar a mí. Se trata de cuánto yo puedo ofrecerle al Señor. Todas las cosas vendrán por añadidura una vez nosotros le sirvamos al Señor en espíritu y en verdad, que tengamos ese corazón de servicio. No es esperando que el Señor pueda hacer por mí si yo sirvo, sino cómo yo puedo llenar mi corazón, cómo yo puedo ser útil al llamado del Señor. Y así es haciendo nuestra parte. La segunda manera que nosotros podemos ayudar a nuestros pastores y nuestros líderes es a través de la oración. Ya mencionamos que la primera era haciendo nuestra parte, respondiendo a nuestro llamado. Y la segunda es con nuestra oración. Rara vez usted va a escuchar a un pastor pedirle a su congregación que oren por él. Nosotros no hemos nunca escuchado a algún líder o a nuestro pastor Tony diciendo, necesito que oren por mí. Y esto no debería de suceder porque nuestra labor es orar todos los días por ellos. Orar para que todo salga bien, para que el Señor los ilumine y los lleve a través del camino de esparcir el Evangelio. Ellos deben de saber que cuentan con nuestro apoyo, que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y esto me lleva a recordar al apóstol Pablo. Muchos conocemos al apóstol Pablo de sus hazañas una vez conoció a Jesucristo. Conocemos de su historia antes, sabíamos que él perseguía a los cristianos, él los hostigaba, él era bien inquisitivo, él los castigaba por ser cristianos. Pero una vez él conoce a Jesucristo, todo ese corazón de piedra, todo ese corazón de ira, coraje, de persecución, cambió. Y Pablo se convirtió en una criatura nueva, en una criatura que tenía un amor increíble por almas como la tuya y como la mía. Un hombre que se preocupaba por viajar a todos lados a tratar de llevar el Evangelio y la palabra de Jesucristo. Y no sé si muchos de ustedes saben, Pablo no conoció a Jesucristo en vida. Pablo conoció a Jesucristo ya muerto. Jesucristo se le apareció en una ocasión y habló con él. Y a raíz de ese encuentro, Pablo decidió cambiar su vida, al igual que muchos de nosotros hemos hecho. Y Pablo decidió trabajar para el Señor, hacer su parte. Y eso es lo que nosotros queremos intentar ahora hacer también nuestra parte. Y cada vez que Pablo visitaba un lugar, Pablo decía, oren por mí. Pablo no preguntaba, ¿puedes orar por mí? Necesito de tu oración, ora por mí, por favor. No. Pablo decía, oren por mí. Y les voy a traer 3 lecturas bíblicas que le muestran cuando Pablo decía oren por mí y por qué decía oren por mí. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios 6 es cuando Pablo, ¿verdad?, se dirigió a la iglesia de Efesios.
Y vamos a ir a los versículos 18 al 20. Y la palabra del Señor dice así. Pablo se dirige y dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración con todos los santos. Oren por mí, para que cuando yo hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente como debo hacerlo. Claramente Pablo sabía la gran responsabilidad que llevaba sobre sus hombros al esparcir el Evangelio, al llevar la palabra a otras personas. Y decía: oren por mí porque lo quiero hacer bien, lo quiero hacer correctamente. No quiero cometer errores, no quiero fallar. Quiero hacerlo valientemente y correctamente. Y esas son las palabras que hoy deben de retumbar en nuestro corazón, en que oremos por esos líderes para que puedan hacer su trabajo correctamente, para que puedan hacer las cosas como el Señor les dejó hechas. Vamos a ir a la segunda lectura. La segunda lectura se encuentra en Colosenses 4, del 2 al 4. Y una vez más Pablo se dirigió al pueblo de Colosenses. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por lo cual estoy preso. Oren para que yo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Una vez más, esto es un recordatorio de que Él sabe que quiere hacer las cosas correctamente. Y aún estando preso, Él decía: oren, intercedan, para los que tengamos esta responsabilidad de llevar esta palabra, el plan de salvación, lo hagamos correctamente, lo hagamos como Dios quiere y no como nosotros queremos. Y la tercera lectura que les quiero traer hoy se encuentra en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Por último, hermanos, una vez más este es Pablo dirigiéndose al pueblo de Tesalonicenses. Oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se reciba con honor, tal y como sucedió con ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Si nos fijamos en esta última lectura, Él no se está dirigiendo a pastores, Él no se está dirigiendo a líderes, Él no se está dirigiendo a discípulos. Él claramente dice hermanos. Se está dirigiendo a ti y a mí. Y lo interesante de estas lecturas es que, tanto en esos tiempos en que Pablo estaba llevando estos mensajes como en el día de hoy, no es fácil esparcir el Evangelio. No es fácil hablarles de otro, de Cristo, y presentarles el plan de salvación. No es fácil. Hay una responsabilidad enorme de hacer lo correcto. Pero también necesitamos dar esas oraciones de protección a estos líderes, a estos pastores. Que la maldad no los cubra. Que el enemigo de las almas no vaya a interrumpir esta labor con ningún pastor o con ningún líder de la iglesia. Y yo les tengo un testimonio que los incluye a ustedes y me incluye a mí. En el año 2019 a mí me dio un dolor de cabeza a principio de año y fui al médico para verificar a qué se debían estos dolores de cabeza. Para sorpresa de nosotros, surgió que tenía un pequeño tumor en el lado izquierdo de mi cabeza. Fue una sorpresa, pero yo, como hija del Señor y como fiel sierva, sabía en que yo estaba en las manos del Señor, en que yo le servía a un Señor fiel y que iba a estar ahí conmigo en todo momento, en las buenas, en las malas, en las pruebas y en los momentos de felicidad. Y yo estaba tranquila. Yo sabía que yo estaba en las manos del Señor. Pero al comunicarle a mi familia, a mi mamá, a mi pastor y a otras personas de la congregación, su preocupación se hizo evidente. Y entonces comenzó a surgir una preocupación no por mí, por mi salud y por lo que el Señor fuera a hacer,
sino por cómo ellos se sentían, por la preocupación genuina de ellos. Fui a un neurocirujano esa misma semana que me diagnosticaron que encontraron el tumor en la cabeza. Y este neurocirujano inmediatamente programó una cirugía, una craniotomía en menos de 5 días. Imagínense la sorpresa, todo fue de momento, todo ocurrió en una semana. En una semana. Ese domingo antes de la cirugía, me acuerdo como ahora, el pastor le pidió a la congregación que se pusiera de pie y pasara al frente e impusieran las manos sobre mí. Esa fue la oración que más tuvo sentido en mi vida. Yo como líder, ver cómo toda la congregación se paró, impusieron sus manos sobre mí y oraron. Pude sentir el calor del Redentor en cada una de esas oraciones y en cada una de esas manos impuestas sobre mí. La mañana en que me dirigí a la cirugía, temprano en la mañana, a solamente 45 minutos de haber sido administrada la anestesia, el doctor me levanta de la anestesia y me dice: Anabel, tú no necesitas cirugía porque el tumor no está. No hay tumor. Gloria a Dios por este milagro. Pero gloria a Dios por esas oraciones de apoyo, porque me libraron del mal. Y hoy en día puedo yo estar aquí frente a ustedes, esparciendo el Evangelio, trayéndoles la palabra del Señor. Gracias porque ustedes hicieron su parte, porque ustedes oraron por un líder del Señor, y esa líder fielmente ahora les sirve y esparce el Evangelio como el Señor así lo ha querido. Así que solamente le quiero recordar una vez más a todos ustedes que tenemos dos maneras de poder cumplir con nuestro propósito. El primero es haciendo nuestra parte y respondiendo al llamado del ministerio que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y número 2 es a través de la oración. Que tengan todos una muy feliz Navidad y nos vemos la próxima semana para poder personalmente abrazarlos y decirles cuánto los amo y agradecida por la vida de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. Oh, 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 and I know who I am. Oh, 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 and I know who I am. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, called forth
forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles. I live a life of favor, 'cause I know who I am. Oh, 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 and I know who I am. Oh, 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 and I know who